eso lleva tiempo. Ofrecimos ampliar el plazo a 2 años para el caso del maíz amarillo que se utiliza para forraje. O sea, se puede importar, pero no para consumo humano. Okay. No aceptamos maíz transgénico para consumo humano. Y estamos buscando la forma de que pues ellos entiendan que una cosa es lo mercantil y otra cosa es la salud. El conflicto entre México y Estados Unidos por el maíz transgénico escaló a otro nivel este lunes. ¿Qué pasó? Todo se debe a que la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, anunció que irán a consultas técnicas, otra vez, en el marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, por el decreto del presidente que prohíbe el maíz transgénico para consumo humano. Dicen, este es un asunto muy debatido, muy debatido, déjeme ser enfático, no hay evidencia científica para las restricciones. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Hemos hablado con científicos que nos han dicho que no. Pero bueno, la Secretaría de Economía respondió que México va a demostrar que tiene la razón. Asegura que cuenta con datos y evidencias de que no afecta el comercio y que el tratado y que el decreto del presidente no está violando el TEMEC. Bueno, ¿qué puede pasar con estas consultas? Le hemos pedido a Juan Carlos Baker, que él es académico de la Universidad Panamericana, él estuvo en las negociaciones a lo largo de mucho tiempo, sabe los pormenores, qué quiere decir una consulta, por qué otra vez una consulta, de todo se trata que hablemos con Juan Carlos, al que le agradezco muchísimo que esté con usted y con nosotros. Querido Juan Carlos, ¿cómo has estado? Buenas noches. Javier, ¿qué tal? Encantado de saludarte, muy buenas noches, a tus órdenes, y pues sí, aquí siguiendo los últimos eventos, los últimos acontecimientos en este tema que, como ya decías tú en el intro, pues escaló muy rápido, ¿no? A ver, Juan Carlos, déjame plantearte, ¿de qué tamaño acaba siendo el problema? Te diría, ¿de qué tamaño acaba siendo el problema? ¿Por qué otra vez esto? Y esta disyuntiva, esto, que estoy cierto que cuando estuviste tú en las negociaciones se hablaba, que si el maíz transgénico es dañino o no es dañino para el consumo, cuando hay científicos que aseguran que no es dañino y hay otras posiciones, incluso muy defensoras del medio ambiente, etcétera, que dicen que sí lo es. ¿Por dónde podemos entrarle al asunto, Juan Carlos, para entenderlo? Claro, es una muy buena pregunta, Javier. A ver, mira, sin afán de meterme en temas demasiado técnicos, creo que hay 3 maneras en las que podemos abordar el tema. Primero, como tú dices, efectivamente el tema es muy debatido a nivel mundial. Hay estudios que dicen que no hay nada malo, no hay nada de riesgo en consumir transgénicos, que de hecho los hemos consumido por muchos años y pues no ha pasado nada. Hay otros estudios que dicen exactamente lo contrario. Esta postura, dependiendo qué país crea qué cosa, ha ido permeando las políticas públicas. Entonces, por ejemplo, tú ves lugares como Brasil, Argentina, Australia, que son muy a favor de los temas de los transgénicos y pues por lo tanto tienen una actitud o unas políticas muy flexibles al respecto. Europa, por ejemplo, es un país mucho más cerrado en ese sentido. Ahora bien, lo que, cómo eso se transfiere al tema comercial en América del Norte específicamente es de la siguiente manera. El TEMEC no te obliga a que tú a fuerza compres transgénicos. O sea, eso creo que también hay que dejarlo muy claro. Existe un espacio para que el gobierno pueda aplicar las medidas que considere pertinentes, perdón, para cuidar a su población. Pero aquí viene la parte importante, Javier. Para cualquier medida que se tenga que se vaya a tomar, el TEMEC sí exige que se tenga la evidencia científica necesaria, Ajá. que es precisamente el punto del debate. Sí. México dice, no te estoy afectando comercialmente. Y la respuesta de Estados Unidos es, a mí no me importa eso, porque el tema no es la Sí. afectación grande, pequeña, mediana, sino el tema es la evidencia con la cual tú estás tomando estas medidas. Y a Estados Unidos le preocupa, pues porque el día de hoy es maíz y mañana puede ser trigo,
canola, en fin, cualquier cantidad de productos. Entonces, Estados Unidos, pues claramente, además de que el comercio es importante, estamos hablando de números redondos de entre 5,000 y 6,000 millones de dólares, nada menor, pero además de todo el monto, para Estados Unidos esto es importante porque, pues imagínate la incertidumbre y la inestabilidad que podría meter en el comercio del sector agroalimentario, que el día de mañana en cualquier producto se tomen este tipo de medidas, Sí. según Estados Unidos, sin bases científicas. A ver, supongo que cuando debatieron en todo el proceso de el TEMEC, este fue un tema que salió, un tema que estaba ahí, ¿o no? En términos de lo que científicamente se tenía que probar, Sí. o en términos del procedimiento, sí, claro que se debatió. Pero en las mesas del TEMEC nunca se debatió si los transgénicos eran buenos o malos. Esa, como tú mismo lo sugerías al principio, pues esa es una discusión que pertenece más bien a los temas científicos. Oye, pero ¿qué hacer, Juan Carlos? ¿Cómo resolver, ahora sí que el entuerto, cuando resulta que en algunos casos se asegura que científicamente no cumple con los requisitos, pero en otros casos se asegura que sí? ¿Cómo crees que se pueda delimitar el asunto? ¿O está muy claro que científicamente es posible, etcétera, etcétera? Yo no creo que sea posible, desde mi perspectiva no especializada en temas científicos. Sí. Yo no creo que eso sea posible, como sugiere el decreto, porque esto que estamos hablando más allá de la anécdota y lo que decía ahora también en el intro de la nota, pues eso se ha tratado de reflejar en un decreto, ¿sí? El famoso decreto del maíz que se ha publicado ya varias veces con varios cambios Ajá. y parecería pensarse que el gobierno de México cree que cada decreto o cada cambio en el decreto que se ha ido adecuando, pues eventualmente después de cambiar tanto el decreto, va a llegar a la combinación exacta que deje a Estados Unidos tranquilo y que al mismo tiempo pueda atender las necesidades o las prioridades ideológicas que tiene el tema para el país, ¿no? Y yo francamente creo que eso no es posible. A mí me parece que sí estamos viendo que hay una cuestión un poco difícil de reconciliar porque, pues como tú mencionas, si tú estás en contra de esto, de acuerdo, es debatible. Si tú estás a favor de esto, es igualmente debatible. Pero lo que parece difícil Sí, de entender es por qué en algunos lados sí y en otros lados sí, no. sí, sí, Y sí. eso, pues le mete mucho más incertidumbre a un comercio que, pues nosotros dependemos de la importación de maíz amarillo para las pecuarias y, pues bueno, en gran medida mucho de eso también acaba siendo indirectamente consumido por nosotros, Pues ¿no? claro, Que ¿no? eso es Claro. otro nivel de complejidad y por lo cual regreso a mi comentario inicial, pues esto de ir cambiando el decreto de a poquito y de a poquito, pues difícilmente yo creo que va a atender el problema de fondo, ¿eh? ¿Qué crees, Juan Carlos, que pueda acabar sucediendo? Porque me da la impresión de que el presidente para esto dice así es, y ya los vamos a convencer, y yo estoy seguro que tenemos la razón, la Secretaría de Economía ya dijo, nosotros los vamos a convencer, van a ver, pero me da la impresión de que no hay mucha capacidad de maniobra por el texto mismo del TEMEC. Bueno, claro, el texto del TEMEC es muy transparente en el sentido de permitir tomar las decisiones, pero en exigir la justificación adecuada, Ujú. ¿ok? Lo que sucedió el día de hoy, pues bueno, fue la solicitud de consultas que están previstas dentro del tratado. Creo que Estados Unidos está siendo prudente dentro de todo, porque está siguiendo el camino institucional que marca el tratado. Pero, pues vaya, en este tema ya tenemos Sí. bastantes meses, Javier, y no ha habido cambio en la postura. Ujú. Entonces, ¿qué creo que va a suceder? Pues mira, un poco arriesgando aquí una opinión, yo Sí. creo que las consultas sucederán en los próximos 30 días, eh, a menos que haya algo que verdaderamente traiga ideas creativas o que pueda formar una solución que hasta ahora no se le haya ocurrido a nadie, pues yo creo que en las consultas no van a producir el resultado de convencer a Estados Unidos. Si llegamos a ese punto, estamos hablando como dentro de un mes más o menos, Sí. finales del mes de marzo, mediados de abril, pues entonces Estados Unidos tendrá que decidir si quiere escalar esto ya a un panel. Ah, Eh, Porque otra vez, incluso tú lees los comunicados de prensa que salen de la Secretaría de Economía
Y pues creo que hasta parece haber un reto, ¿no? Ahí, que Estados Unidos tiene que demostrar, lo cual, bueno, pues también me parece que es igual de... Estados Unidos podría decirnos, de hecho, Estados Unidos nos dice lo mismo a nosotros. México tiene que demostrar que tiene la ciencia de su lado. Entonces, estamos creo, llegando a un punto en donde estos puentes de diálogo, todavía quedan algunos, pero pues se están agotando rápidamente, Javier. Oye, déjame cerrar con esto también que ha surgido, que tiene que ver con reclamos de carácter laboral, ¿no? Que lo has visto a través, se ha hablado de una fábrica en México que no está cumpliendo con los requisitos laborales que exige también el TEMEC. ¿De esto tienes algo de información, Juan Carlos? Sí, pues lo mismo que tú viste, Javier, aunque no es la primera ocasión que sucede, entonces creo que ya tenemos ahí un poco más de contexto. A ver, sin alargarme demasiado, Sí. el capítulo 23 del TEMEC establece por ahí unas disposiciones que tienen el objetivo de garantizar los derechos sindicales y de representación de los trabajadores. Cuando esos no se cumplen, Estados Unidos tiene a su disposición un mecanismo que se llama el mecanismo de reacción rápida. Y eso fue lo que se invocó el día de hoy. Entonces, pues Estados Unidos le está diciendo a México, en una planta de una fábrica en este lugar de México, tengo reportes de que no se están cumpliendo con la protección de los derechos sindicales y de representación. Entonces, bueno, pues México recibió este reclamo. No he visto si hay algún comunicado, pero bueno, esto es bastante estándar. Y México ahora tiene que ir y hacer su propia investigación y ahí solamente pueden suceder dos cosas. Uno, que México diga, tiene razón, Estados Unidos, aquí no se están respetando estos derechos y voy a tomar cartas en el asunto, o que diga, pues yo hice mi propia investigación y no encontré nada, en cuyo caso pues pasaremos posiblemente a otra situación de solución de controversias. Más allá de lo que sucedió con maíz o lo que Sí. sucedió con este mecanismo rápido, 2 segundos, Javier, yo veo esto como un mensaje de que hay mucha atención respecto de las políticas que México está siguiendo y su efecto en los temas comerciales. O sea, yo sé que por aquí se ha hablado mucho de que Estados Unidos nos necesita, que el tema migratorio, Biden, en fin, todas esas cosas que tú has reportado aquí en tu espacio. Y eso es cierto, pero creo que sería muy ingenuo pensar que realmente podemos hacer todo lo que se nos ocurra y que no va a haber consecuencias. O sea, que haya habido dos anuncios o dos solicitudes de consultas, en este caso, el mismo día por temas diferentes, no es casualidad. Sí, 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 sí. Juan Carlos, te mando un gran saludo. Gracias que estuviste con nosotros. Encantado como siempre, Javier.